Manolo, buenas tardes. Hola, buenas Platícanos un tardes. poco sobre la gran pandemia de la Edad Media. Sí, bueno, fue en el siglo XIV. Se le llamó peste negra, se le llamó también peste bubónica y fue devastadora. Mató al 60% de la población europea de ese momento, incluyendo también áreas del norte de África, como Túnez, Marruecos, Argelia, pero esta última zona geográfica pues no hubo registro ni documentación. Así que podemos calcular que murieron muchísimas más gente todavía de las que están documentadas. Lo que se ha dicho sobre la peste esta, la peste negra o bubónica, es sabido, ¿no? Que fueron las ratas y las pulgas. Las pulgas que viven en las ratas, las pulgas que viajan en las ratas y que saltan a la ropa de los seres humanos. Ese fue realmente la causa más visible o más documentada. Pero hay una causa que no está tan documentada y es la que yo quiero hoy de alguna manera explicar aquí, y es el señor Tamerlán. Tamerlán, cuyo nombre real era Tumirling, pero fue mal traducido y el Tumir se convirtió en Tamer y el Lin se convirtió en Lan cuando Lin en realidad es cojo. Entonces era Tamir o Tamir el cojo, porque él era cojo, se había caído de un caballo. En esas tribus de Asia Central, los niños ya a los 7, 6 años ya están montando a caballo y tirando flecha y tirando lo que sea. Son tribus muy guerreras, eran tribus muy guerreras y ocupaban el área de esa que se llama Asia Central, desierto de Gobi, etcétera. Hubo una serie de canes anteriores a Tamerlán. Tamerlán es el último, ¿sí? Es el último de esos grandes conquistadores nómadas de Asia Central que tenían ejércitos terribles con caballos pequeños, enjutos, muy fuertes y muy veloces. Ellos eran jinetes implacables y no se bajaban del caballo para tirar la flecha, no, tiraban la flecha desde el mismo caballo, iban montando, galopando y tiraban la flecha, incluso ni apuntaban porque tenían ya una intuición tan grande y sus flechas hacían un cierto silbido, ellos sabían ya que iban a dar, tenían 85% de puntería eficaz. Por lo tanto, a Tamerlán le llamaban, y él se hacía llamar también el azote de Dios, ni más ni menos. Antes, como he dicho, hubo otros canes, Gengis Khan y otros canes, y también el primerito de todos ellos que se llamó Atila, el famoso Atila, que se decía, por donde pasa Atila, jamás crecerá la hierba. Atila es un hombre todavía ya del final de Imperio Romano, él invade Roma, nada menos que Roma, en el año 451 de nuestra era. Pero estamos hablando ahora del siglo XIV, prefiero concentrarme en Tamerlán porque si no sería muy larga contar toda la historia de estos canes. Y qué vínculo tiene, qué relación tiene, ¿no? Tamerlán con esta historia de las ratas y las pulgas. La historia es la siguiente, Tamerlán golpea muchas zonas cercanas a Europa, por ejemplo, invade Moscú en un momento dado. ¿Qué ocurre? Que la gente huye despavorida, porque este era el terror sobre la tierra, él lo decía, que él era el terror. A él no le interesaba levantar nuevas ciudades o fundar nuevas civilizaciones, no, a él lo que le interesaba era sencillamente sembrar el terror, asustar a la gente al máximo y conseguir con eso sumisión y obediencia. Practicaba muy poco la diplomacia, era un belicoso. Tamerlán era un belicoso. Practicó un poquito la diplomacia con los chinos, pero es que los estaba engañando, pero eso lo voy a contar después. En realidad, lo que hace es que golpea a Moscú. Al golpear Moscú, mucha gente de Rusia empieza a huir, porque dicen, viene Tamerlán. Y entonces, claro, huyen despavoridos. ¿Hacia dónde huyen? Bueno, básicamente van buscando el sur, ¿no? Esa gente va buscando Polonia, va buscando Praga, llegan a Alemania, ya llegan a París, etcétera. Por esa vía se instalan incluso en Portugal, España, etcétera. Sí, van bajando. Hay otro golpe que él da.
en otro momento Tamerlán da otro golpe muy fuerte en Constantinopla. Eso yo le llamo el golpe del sur. Es como una pinza, ¿no? El golpe del sur, que es Constantinopla, y que ya eso incluye Grecia, por supuesto, va a incluir Hungría, Viena, etcétera. Y por ahí la pinza se cierra llegando un poco a Italia. Este señor guerrero, emperador, ¿sí?, de toda esa Asia central, era por supuesto musulmán, ¿sí?, islamista, ¿no? Aunque él incumplía con una de las principales prohibiciones del Islam, que es no consumir alcohol. Bueno, las borracheras de Tamerlán y de sus tropas y sus ejércitos son célebres. Pero de todas formas él decía que el verdadero representante de Dios en la tierra era él, y que los otros estaban equivocados. Entonces también se enfrentaba al Islam, ¿sí? De hecho toma Turquía, se llamaba Anatolia en la época, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y hasta ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver con la pandemia? ¿No? Pues tiene que ver mucho, porque los seres humanos huían, como dije, ¿no? Y pero estamos hablando de miles de seres humanos, pero también huían las ratas. Las ratas. ¿Por qué huían las ratas? Pues esas ratas vivían en las estepas. Y veían estos cientos, hay que multiplicar por 4, porque cada caballo tiene 4 patas, así que hay que multiplicar por 4. Son muchos miles de cascos de caballo, ¿sabe?, aplastando ratas. Y entonces las ratas no son tontas. Inmediatamente se dan cuenta que cuando oyen el temblor en la tierra ya de los caballos que se acercan, no sé, pon tú a 3 kilómetros o algo así, y a ellas se dan cuenta y empiezan a huir. ¿Y hacia dónde huyen? Pues supuesto, no van a huir hacia donde viene el ruido de los cascos, que sería el oriente. No, huyen hacia occidente. Es decir, huyen hacia donde huyen los seres humanos. Esta doble masa inmensa de seres humanos huyendo por la parte de Moscú hacia el sur y por la parte de Constantinopla buscando el occidente es lo que va a provocar que se junte en lo que hoy conocemos como Europa occidental, es decir, Francia, España, Italia, etcétera, se junte ahí un montón de gente y un montón de ratas y por supuesto un montón de pulgas, más las condiciones de insalubridad de las ciudades de la Edad Media en Europa Occidental, de lo cual ya hablé en otra parte, creó el caldo de cultivo y creó, por supuesto, las condiciones propicias para una pandemia de esta magnitud, la pandemia del siglo XIV. Yo creo que hasta ahí he logrado explicar lo que yo quería explicar, cómo de pronto acontecimientos que parece que no tenían ninguna relación, sí la tienen cuando uno estudia la historia con un poquito de atención, ¿no?, con un poco más de precisión. Uno descubre estos nexos increíbles entre la historia, un guerrero que anda por ahí destruyendo todo lo que se le ocurre, etc. Este señor Tamerlán, quiero también hablar un poquitico bien de él, porque siempre se habla muy mal de él. Él nace y muere en Samarcanda. Eso está, yo estuve en Samarcanda, estuve en Ashgabat, porque viajé mucho a la Unión Soviética, ¿no? Y me tocaban estos lugares maravillosos, porque además yo quería ver cómo era el mundo islámico dentro del mundo comunista soviético. Eso es una cosa fantástica, pero hoy no voy a hablar de eso. Solo decir que Tamerlán, sí, en Samarcanda, en su ciudad natal, ¿sí?, él sí creó allí una especie de centro cultural, que el sueño de él era que todas las civilizaciones fueran allí y que se tradujeran textos, y algo así como la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Él tenía esa idea, desde luego no lo consiguió totalmente, porque como siempre estaba guerreando, pues claro, es un hombre que se desgasta muy rápidamente. Su último plan de campaña era contra China. Europa pensaba que él quería invadir Italia o algo así. Él no quería invadir Europa. Su verdadero plan era China, ¿sí? Era un plan secreto. Y entonces incluso España mandó un embajador ahí, Clavijo creo que se llamaba, a ver a Tamerlán para llevarle regalos y cosas. ¿Eso era porque España amaba mucho a Tamerlán? No, eso es porque le tenían un miedo horrible y lo que querían era apaciguar a aquel hombre y decirle, oye, mira, no te metas con España, mira los presentes que te traemos, ¿entiendes? Entonces Tamerlán entonces le importaba 3 pitos. ¿Por qué? Porque lo que él tenía en la cabeza era la muralla de China, destruir a Mauricio y entrar para allá adentro para China. Es su último plan de campaña, pero muere en el camino ya
hacia China con todos sus ejércitos, miles de hombres, caballos, flechas, casas de campaña que se enrollaban y se volvían a armar allá 40 kilómetros después, etcétera. Todo, no, catapulta, sí, una serie de artefactos también de madera, ¿no? Que ya existían, artefactos bélicos, ¿no? Y se muere en el camino. Se muere en el camino y su ejército, ante la muerte del jefe, decide dar media vuelta, llevarlo a Samarcanda, enterrarlo allí y ya. El plan de campaña de China nunca se llevó a cabo. China se salvó, es decir, no hubo invasión a China. Él, unos meses antes de morir, un año, dijo que cuando él muriera, que él quería un buen sarcófago con todo el lujo asiático que te puedes imaginar, ¿verdad? Es decir, de mármol, bellísimo, está en Samarcanda. Y él dijo que si alguien perturbaba su sueño, o sea, si alguien removía la tumba o la abría o sacaba el cadáver de él o algo así, él iba a levantarse y el mundo iba a temblar. Dijo eso. Y agregó, y si no me levanto yo, se va a levantar uno peor que yo. Fíjate qué profecía, porque todo esto lo está diciendo él, ¿sí? En fin, eso son frases muy antiguas, ¿no? Y de pronto, del siglo XIV, y de pronto en el año 1941, la Unión Soviética envía un equipo de científicos soviéticos a Samarcanda en el año 41, 1941, para justamente investigar los huesos y ver el ADN y todas esas cosas, ¿no? Por cierto, se descubrió que era pelirrojo, es decir, que era mongol, tenía rasgos mongoles, ¿sí? Pero tenía barba y pelo pelirrojo. Eso quiere decir que era un híbrido, un mestizo, ¿no? De mogol caucásico, ¿sí? Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el mismo día que los científicos soviéticos abren el ataúd, sacan los restos, ese mismo día Hitler declara la operación Barbarroja e invade la Unión Soviética con miles de tanques de guerra, miles de tropas, cañones, etcétera, etcétera. Es decir, la profecía se cumplió en el sentido de alguien peor que yo. ¿Entiendes? Y efectivamente a los soviéticos lo que le cayó arriba fue terrible, como todos sabemos. Esa es la historia de Tamerlán, su vínculo con las ratas, con las pulgas y con